Gracias, muy buenos días a todos. En primer lugar, una felicitación muy calurosa a todas las mamás y espero que este mes tengan doble satisfacción y doble felicitación, la de hoy y la que a finales de mayo sus propias familias también les darán. Realmente Gracias. damos gracias por lo que significan las mamás en nuestra vida, aún para aquellos que, estando casados, muchas veces nuestra esposa asume ese rol también. Y gracias a Dios que así sea. Y María de la Paz, un feliz cumpleaños. Los años no pasan por ti. Te ves excelentemente bien y que Dios te siga bendiciendo. Gracias, pastor, muy amable. Dios también te bendiga. Muchas gracias. ¿Qué te vas a tomar? Le dice Maripaz al pastor. Ahora nos tomamos una copita. Listo, no hay problema. Bueno, al principio de la semana, en la reunión de madrugadores, estuvimos hablando de un tema sobre la necesidad de ser testigos de Cristo. Y algunos hermanos me sugirieron que ojalá si eso se pudiera dar hoy en la mañana. Y revisando el tema, realmente es muy ajustado a lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos viviendo en Cali. Pensemos una cosa acerca de Cali. Hay 4 puntos siempre que son muy importantes en Colombia cuando algo pasa. Es Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Y por la gracia de Dios, en esta oportunidad, la situación más compleja está aquí en Cali. Es el comentario que se ha hecho. Y fíjense que esta situación nos va a ubicar muy bien en el tema, puesto que para los discípulos del Señor, la tarea la tuvieron que realizar en la zona más caliente, llamémosla así, Jerusalén. No pudo ser en Galilea, donde siempre los habían recibido bastante bien. No. La orden fue de Jesús, fue Jerusalén. Y allí fue donde Dios hizo la bendición más grande para el inicio de la iglesia cristiana. En un lugar como Jerusalén, inhóspito hacia la fe, inhóspito especialmente hacia el cristianismo que recién estaba comenzando. Era una ciudad cosmopolita, todas las religiones estaban permitidas bajo la dirección del Estado. La religión judía era preferente y tenía ningún problema para funcionar con todo lo que ellos hacían. Sin embargo, no hubo libertad religiosa para el cristianismo desde ningún punto de vista, y aún en una ciudad difícil, ellos realizaron la tarea que llegó hasta nosotros. En Hechos, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 11, los invito a que escuchen la lectura. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ese primer tratado es el Evangelio de Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho tiempo.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Y cómo les parece que esta frase de Jesús tiene que ver también con nosotros hoy? Calza perfectamente. Quisiéramos saber, bueno, qué planes, qué ideas, qué piensa hacer el Señor Jesucristo en este tiempo difícil, así como el tiempo en que estaban viviendo los discípulos del Señor. Sin embargo, la respuesta fue muy clara. No les toca a ustedes saber los tiempos, las razones, es decir, o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Y aun cuando todavía no tenemos claro hacia dónde vamos, pero sabemos que esta ruta está escrita por el Padre, por Dios, la autoridad sobre todas las autoridades. Y seguramente lo que Él está haciendo y va a concluir es perfecto, de acuerdo a su palabra. Pero mientras tanto, entonces, los discípulos, ¿cómo iban a enfrentar las dificultades? Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Comenzando en Jerusalén hasta lo último de la tierra. En mi modesta opinión, creo que en lo que estamos viviendo en Colombia en este momento, algo parecido es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer un cambio, Dios quiere hacer una transformación, una vuelta total en Colombia, porque hay una promesa desde hace 50 a 60 años atrás, en profecías de que Dios iba a hacer de Colombia un punto neurálgico para el cambio en América Latina. Y la Biblia es muy clara. Cuando Dios dice algo, es así. Nosotros vamos a comenzar en la ciudad de Cali esa transformación que va a alcanzar a Colombia y Dios va a usar a Colombia para traer luz y claridad en América Latina en estas horas que parecen ser tan oscuras. Pero va a depender del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y usted y yo, que somos las herramientas que Dios siempre quiere usar. Finalmente, versículo 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, dos ángeles, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? ¿Por qué están mirando hacia no hacia lo que no deben mirar? Mantengan en su visión Jerusalén, el lugar donde Él les ha dicho que deben estar. Además, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nuestra tarea entonces, ¿cuál es? Observar, mirar a los discípulos de Jesús que más tarde fueron apóstoles y ver qué tuvieron que hacer y qué preparación les dio Jesús para una tarea difícil en tiempo difícil. Es la misma situación nuestra, pero no nos excluye de hacerlo. Necesitamos que las palabras de este texto que aparece aquí, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos.
Estas palabras tienen que ser realidad dentro de nosotros mismos. Tenemos que recordarlas diariamente y así como lo estamos haciendo ahora. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Y cuál es la oportunidad que tenemos para hacerla como seguidores del Señor Jesucristo? En primer lugar, no se puede ser un testigo cualquiera. No es solamente contar una historia. Nosotros podemos contar la Revolución Francesa, la Revolución en Inglaterra, pero no la hemos visto personalmente. Solo la hemos oído. Los discípulos del Señor, para ser testigos verdaderos, fueron testigos oculares, es decir, ellos vieron absolutamente todo lo que Jesús hizo, todo lo que realizó, y lo vieron en primera fila. Un testigo ocular. Por eso que en Lucas 24:48 dice, ustedes son testigos de estas cosas. Las han visto, las han oído. Es lo que se llama un testigo ocular. Aquellos casos difíciles jurídicos que no se pueden resolver fácil, siempre la resolución es un testigo ocular. Un testigo que pueda relatar todas las cosas y que van a coincidir con la historia de esa situación. Nosotros somos ese tipo de testigos. ¿Por qué razón? En primer lugar, hemos recibido del Señor Jesucristo la verdad que se comunicó a sus discípulos. Y la historia nos muestra lo que ellos hicieron. 12 hombres, Pablo se incluye al último. Y estos 12 hombres fueron suficientes para dar inicio a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? 3 años con Jesús, 3 años observando su ministerio, 3 años observando sus dificultades, con ellos en las persecuciones, con ellos en los tiempos difíciles, cuando les tiraban piedra en las ciudades y tenían que salir. Fueron testigos de que el sufrimiento muchas veces es parte de la tarea. Por eso que no lo evitaron. Jerusalén era absolutamente hosco hacia los discípulos. Luego de la crucifixión de Jesús, cualquiera que se confesara cristiano ya tendría una cruz lista para ellos. Eso le pasó al apóstol Pedro. Por eso lo crucificaron. Su confesión de cristiano, su confesión de ser un apóstol y de estar ganando hombres y mujeres para Cristo. Y Pedro dijo, qué privilegio que yo tenga que morir como murió mi Señor. Por lo tanto, entonces, lo habían visto a Jesús con sus ojos cuando fue crucificado. Comprobaron que la tumba estaba vacía. La vieron con sus ojos, especialmente Pedro y Juan, aparte de las mujeres. El privilegio de las mujeres. Y es bueno decir esto. Pedro vio la tumba vacía, pero no creyó inmediatamente. Juan, que le acompañaba, sí. Pero una mujer que se quedó mirando la tumba vacía y preguntándose dónde estará el Señor, tuvo el gran privilegio que Jesús se aparece y le dice, mujer, ¿por qué estás tan triste? Y ella ve al Señor Jesús y se acerca a él. Y recibe la bendición de la comisión de ir y decir a los demás apóstoles, anda, habla con ellos. Dile que yo he resucitado y que voy en camino a encontrarme con ellos. Una mujer fue la testigo ocular más
importante y comisionada por Jesús para dar la noticia a los varones. Le vieron también resucitado y tuvieron que reconocer que había resucitado. Y dieron testimonio de la resurrección. Testigos oculares. Y Pablo, que no fue un discípulo directo de Jesús por los 3 años, pero fue comisionado y llamado, en 1 Corintios 15 nos dice, y Jesús se apareció a más de 500 personas, primero a los discípulos. Y por último, a mí, dice Pablo. Como un abortivo, es decir, como alguien que no lo merecía, pero se apareció a mí, de lo cual doy testimonio. Y remacha esta frase del apóstol Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Porque si Cristo no resucitó, ustedes y yo tampoco. Por otro lado, podían testificar también de lo que habían oído cuando el Señor dio el sermón de la montaña y todos los comentarios a lo largo del camino. En este sentido, entonces, como testigos oculares y testigos de sus palabras, su testimonio podía ser único e irrefutable. Ni una sola persona hoy, incluidos nosotros, podríamos considerarnos testigos en la misma forma que lo fueron los primeros discípulos. Sin embargo, el privilegio también llegó a nosotros. Primeramente, nuestro Señor les quería decir a sus discípulos que su misión sería la de aquellos que puedan dar un testimonio personal. Este es un concepto muy interesante. Un testigo que da testimonio de algo que no conoce y que no ha vivido, no puede ser considerado un testigo. Lo mismo sucede en los casos judiciales. Un testigo que no pueda probar que estuvo cerca del hecho y que su testimonio coincide con la hora, día en que el hecho fue realizado y que puede identificar características de la persona que está siendo juzgada y coincide. Es un testigo aceptable. Es un testigo conocido. Ahora, en el caso nuestro, ¿cómo llegamos a ser testigos personales? Ellos podrían usar sus labios para comunicar a otros lo que ellos habían visto, oído y experimentado en su propio corazón y vida. Aquí está lo que nos une a ellos. Lo que habían experimentado en su propio corazón y vida. Si tú y yo vamos a ser testigos verdaderos de Jesucristo y vamos a luchar espiritualmente para que esta ciudad se arrodille delante de Dios, nosotros tenemos que haber experimentado en nuestro propio corazón y vida lo que experimentaron los discípulos del Señor. La bendición nuestra es la historia, la palabra de Dios y aparte de eso, el privilegio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo tomó nuestra vida en el momento de recibir a Cristo, se cumplió para nosotros la misma promesa que Jesús le hizo a sus apóstoles. Él les dijo, es conveniente que yo me vaya. Yo voy a terminar mi misión. Y la gran preocupación de los apóstoles era, bueno, y vamos a quedar solos, sin maestro, sin líder, sin respaldo. Y Jesús inmediatamente les dice ahí en Juan 14, no los voy a dejar solos. No los voy a dejar solos. Vendrá
alguien que estará con ustedes, el Consolador, que significa el abogado, alguien que es igual que yo, alguien que tiene la misma autoridad que yo, y él será la cabeza de la iglesia y estaré en sus vidas. Esas fueron las palabras que animaron a los discípulos a seguir adelante. Y lo comprobaron en Pentecostés, que lo que Jesús había hablado del Espíritu Santo, que sería acción de poder como la que Jesús tenía, de suficiencia como Jesús tenía, de respaldo como Jesús tenía y de respuestas en todas las situaciones como Jesús tenía, lo comprobaron en Pentecostés. Mi pregunta es esta. Tú y yo hemos tenido nuestro propio Pentecostés. ¿Cuáles son las consecuencias de Pentecostés? De vivir un Pentecostés, una acción radical del Espíritu Santo en nuestra vida, la misma que tuvieron los discípulos. Hablaron en lengua, un milagro. Hablaron idiomas que no conocían y pudieron dirigir el mensaje a toda una población que venían de distintos lugares, de distintas culturas y de distintos idiomas. Ahí están Hechos 1 y 2. Fue el primer mensaje a nivel internacional donde el traductor fue el Espíritu Santo, permitiendo que el mensaje lo entendieran todos. Y después de esa experiencia, los discípulos eran ya apóstoles. Tenían la autoridad, pero no iban a contar una historia. Iban a contar exactamente lo que Jesús era y lo que había significado en sus vidas. Además, el cambio que se operó en sus vidas era el respaldo a su testimonio. Eso pasó allí, en el Pentecostés. ¿Cuál fue el comentario de los judíos? Pero si estos hombres ni siquiera saben hablar bien su propia lengua y están hablando, miren cómo hablan. El Espíritu Santo produjo en ellos el certificado final de ser testimonios oculares, de haber visto y de haber oído, y de haber experimentado en su propio y corazón y vida la doctrina que estaban comunicando. Yo creo, hermanos, que quizás eso es lo que necesitamos en el día de hoy. No es contar la historia de Cristo, no es contar cómo nació, por qué se perdió en el templo, todo lo que pasó en la crucifixión, pero ahora eso tiene que haberse transformado en historia personal. Y debe estar grabada a fuego en nuestra vida. Por eso que muchas veces cuando compartimos nosotros la palabra de Dios con una persona nueva o una persona que no conoce de Cristo, escuchará, pero no entenderá. Porque solo entendemos bien la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo toca tu vida y toca mi vida. Pero ¿qué va a entender él? Las evidencias para transformarlo a él en un testigo ocular a aquel que nos está escuchando. Miren el ejemplo tan gráfico. ¿Qué pasó con ese discípulo del Señor que era bien incrédulo, Tomás? Todos sus amigos le contaron, mira, hemos visto a Jesús, Jesús resucitó, y él inmediatamente, y era uno de los que había estado con Jesús todo el tiempo. Tomás dijo, mientras yo no vea, no toque
no voy a creer. Es lo mismo que pasa cuando compartimos el Evangelio con una persona nueva y cuando simplemente contamos la historia de Jesús. Jesús no le contó ninguna historia a Tomás. Después que Tomás habló, simplemente Jesús extendió sus manos y dijo, mira y toca. Y luego le mostró su costado, mete tu mano en mi costado. ¿Quién soy yo? Y Tomás cayó de rodillas y dijo, mi Señor y mi Dios. El mensaje a comunicar, mi querido hermano, es contarle a otro lo que Cristo ha hecho en mi vida y en su vida. Y mostrar evidencias de cómo Él nos ha cambiado la vida. No somos completamente santos, pero hay evidencias en nuestra vida que hemos sido tocados por el amor del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo que nos capacita. Ahora, el mejor mensaje y el mensaje que debemos dar como testigos del Señor Jesucristo es contar lo que pasó en nuestra vida. Después, esa persona nueva escuchará la palabra de Dios y dirá, esto que me están contando es lo mismo que ha pasado en la vida del que me habló. Y ahí entonces entramos en la dimensión del testimonio verdadero. El testimonio somos usted y yo en nuestra propia vida. Luego, esa persona que acepta al Señor Jesucristo porque vio una evidencia de cambio en usted y en mí. Entonces, cuando lea la Biblia, el Espíritu Santo que ya está en él le va a ayudar a entender y a disfrutar la palabra de Dios. Por eso, solo podemos dar testimonio de lo que es auténtico. Ese es un testigo ocular hoy día. Lo que nosotros mismos hemos experimentado en nuestro corazón y en nuestra vida. Si queremos ser testigos efectivos de nuestro Señor, tenemos que relatar sencillamente lo que hemos experimentado como resultado de nuestro estudio de la palabra de Dios, nuestra experiencia en la oración, la fe, nuestra obediencia. Al dar nuestro testimonio personal a viva voz, miren lo que pasa. El Espíritu Santo lo toma y hace el trabajo divino de comunicación con los corazones de aquellos que escuchan. ¿Será eso lo que no hemos hecho en Cali, estimados hermanos? Yo recuerdo todo el tiempo que estuve en la cruzada estudiantil y profesional de Colombia, que fue una bendición para mí en muchas cosas. Tuve la oportunidad de ser el director de la división educativa y trabajábamos fuertemente en la evangelización, pero quizás no en esta visión que estamos hablando hoy. Seguramente alguno de ustedes recordará que siempre en Navidad, a fin de año, en la cruzada, hacíamos una reunión en un estadio y se hacía en todo Colombia, en un estadio. Celebremos el cumpleaños de Jesús, me recuerdo. Y nosotros estábamos convencidos de que esa era la mejor manera de llevar el Evangelio. Los estadios se llenaban. Y presentábamos al Señor Jesucristo con las 4 leyes. Y luego invitábamos
a todo el estadio a orar con nosotros. Y salíamos nosotros felices diciendo, mira, ¿a cuántas personas no le hemos llevado el evangelio? Cuando fue pasando el tiempo, el Señor Jesucristo en su misericordia nos enseñó que de pronto podría ser una hermosa historia contada, pero que no necesariamente iba a tocar el corazón. Entonces, en la cruzada nos decidimos a insistir en el discipulado, en la comunicación persona a persona y a contar nuestros testimonios. Yo me acuerdo, yo contaba el mío, mira, yo fui medio ateo hasta los 22 años, no creía en nada. Y allí comenzamos a ver los mejores resultados. Y muchos de los que fuimos coordinadores de la cruzada, ahora somos pastores. Porque hemos sido testigos oculares también de lo que sucede cuando un testimonio verdadero en Cristo, e insisto, no necesitamos ser santos completos, pero los cambios que en nuestra vida han habido, ¿cómo toca a una persona nueva? Porque esa persona nueva, sin Cristo y sin Dios, está buscando una respuesta. Y eso es lo que usa el Espíritu Santo cuando usted lo escucha. Yo le pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Contar la maravillosa historia de Cristo en la Biblia? ¿O contar nuestra propia vida a otra persona? Eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo no nos contó una historia. Él era Dios hecho hombre y nos contó su propia historia. Y esa historia está resumida en Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. Filipenses capítulo 2 del 5 al 11, ahí está resumida esa historia, que fue vida en Jesucristo. Y por eso, recordemos un principio básico de biología. La vida solo proviene de la vida. La vida solo proviene de la vida. Un cristiano fiel, un cristiano que permanecerá en la palabra, es aquel que recibió vida a su vida. Nuestra vida. La vida que hemos vivido, de la que podemos dar testimonio, por la gracia de Dios, es el mensaje que debemos contar como el primer encuentro con una persona. Y luego presentar la palabra de Dios. Porque cuando el hombre tiene el Espíritu Santo en su vida, puede entender aún las cosas más profundas de Dios en su palabra. En este sentido, entonces, el glorioso programa de redención de nuestro Señor abarca todo el mundo e incluye a todos los hombres de todas las naciones. ¿Qué podríamos decir como conclusión? ¿Cuánto hace que has dado tú un testimonio personal sobre lo que Jesucristo significó y significa para ti? Si partimos por nuestra familia, si partimos por nuestros amigos, por aquellos que han estado en contacto con nosotros, serán los mejores jueces para decir si Cristo es capaz de hacer un cambio en una vida o no. Así de sencillo. Y esa es la tarea. Y esa es la tarea que tenemos que hacer. ¿Cuánto hace que has dado testimonio verbal, en palabras, sobre la alegría que has recibido por medio de la fe y la obediencia?
Estamos en un momento en que toda la gente mayormente diría, la fe y la obediencia no conduce a nada. Mire cómo estamos. Pero ¿podrías tú negar que dentro de todas las dificultades sí hay momentos de paz, momentos de remanso, en que la fe te dice, sigue adelante, confía? El permanecer callado cuando tienes la oportunidad de dar un testimonio que animará a otros es un pecado contra el Señor. La Biblia dice que el que niega al Señor Jesucristo, y eso es negarse a comunicarlo, Él también nos negará cuando toque nuestra ida al cielo y nos dirá, no les conozco. Hermano, tenemos la gran oportunidad de traer un verdadero cambio a nuestra ciudad. Es una ciudad que dentro de todas las ciudades de Colombia, a lo mejor quizás excepto San Andrés y las islas, es una ciudad apreciada, admirada y reconocida. Y Dios va a transformar lo malo, lo que no sirve en la ciudad. De alguna manera Dios o lo transforma o lo saca. Pero nuestra tarea es hacer la antesala de la acción de Dios, siendo testigos oculares, testigos que hemos escuchado, pero que por encima nuestra vida respalda nuestra palabra. Si estamos interesados nosotros en el cambio, en la transformación de la ciudad que van a heredar nuestros hijos. Esta es una ciudad que van a heredar nuestros hijos. Y si no heredan esta ciudad, el Señor les llevará a la ciudad celestial, junto con nosotros, si hacemos la tarea. Pero Jesús, mientras estuvo esos 3 años en este mundo, dio e hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Seremos nosotros inferiores a la tarea encomendada? Que el Señor nos ayude. Que el Señor rompa el sello de nuestros labios. Que parta nuestro corazón para poder decirle a otra persona, a un amigo, a un familiar que no conoce a Cristo todavía, mira, esto era yo y tú eres testigo. Y esto es lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y si es una persona nueva, que no ha sido amigo, no ha sido nada, simplemente lo hemos encontrado. Lo que hizo don Pedro, qué buen testimonio. Escribió las oraciones de la cadena de oración de los varones y seguramente en el nombre del Señor la envió. Y ese hombre que no podía dormir encontró descanso. Ese es el desafío. Mi estimado hermano, vamos juntos. No nos demos por vencidos. Hay algo que Dios hará en Cali y nosotros seremos copartícipes de esa acción y milagro. Oremos. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana porque esta reunión ha sido tan especial, Señor, sobre todo con tantos testimonios, con la bienvenida a personas nuevas, Señor, que están viniendo a la iglesia. Hay otras 3 personas que ya están dentro de la iglesia, darán su testimonio seguramente. Pero te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Y tú eres, Señor, el gran pastor de esta iglesia. Permítenos siempre decir lo que tú quieres que digamos. Fieles a la palabra, fieles a la historia de todos estos acontecimientos. Y te damos gracias porque esto renueva nuestra esperanza y nos da nueva seguridad. Si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Solo nosotros mismos
podemos hacernos daño al no vivir en la fe que tú quieres que vivamos. Gracias por cada uno de mis hermanos. Damos gracias y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y decimos, gloria, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.